Rechazamos el dolor. Lo vemos como señal de que algo está mal y pensamos que si seguimos a Cristo la vida debería ser más fácil. Pero Jesús dice otra cosa. El dolor no es el final, es el camino hacia un gozo que nadie puede quitar. Un gozo que no depende de las circunstancias, sino de lo que Él ya aseguró. Hablemos de esto hoy. Cristo es todo para mí. Mi Salvador, mi amigo, mi guía. Cristo es mi verdad. Es nuestra guía, nuestro faro. Cristo es el Señor y Salvador. Nuestro protector, nuestro amparo, nuestra fortaleza. Es Jesús, el único que te lleva a Dios, el único camino, la verdad y la vida. No hay más ningún camino, es Jesús. Estás escuchando El Faro de Redención. Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo. Hola, soy el pastor Dani Rojas, el director y locutor del Faro de Redención. Gracias por acompañarme hoy. Estamos en el tercer día de la segunda semana de una nueva serie titulada El Día Antes de la Cruz, estudiando uno de los momentos más íntimos del ministerio de Jesús. Estamos viendo juntos las palabras que el Señor habló a sus discípulos la noche antes de morir. Fue una conversación profunda sobre el amor, la traición, la esperanza, el Espíritu Santo y la promesa de un hogar eterno. Es la última enseñanza de Cristo antes de morir. Y en ella descubrimos no solo lo que iba a suceder, sino lo que significa seguirlo hoy. Hoy compartimos la tercera parte de una conversación junto al pastor David Menéndez y Jason Arévalo. Y hablamos de algo que nadie quiere, pero que todos enfrentamos: el sufrimiento. Jesús no lo esconde, no promete una vida fácil, pero sí promete algo mejor, un gozo que nadie puede quitar. ¿Qué nos enseña este momento sobre la diferencia entre la confianza sincera y la fe probada? Es solamente en dependencia de la obra del Espíritu Santo y la victoria de Cristo podemos encontrar esa paz en medio de las tribulaciones para poder confiar que Él ha vencido. En otras palabras, mi victoria nunca puede ser y salir de mí mismo, de mi propia iniciativa, de mi propia fuerza, de mis propios recursos. Y eso es lo que tendemos a hacer. El Espíritu Santo nos va a redireccionar una y otra vez a confiar en aquel que ya venció al mundo y a confiar en aquel Consolador que nos entrega su paz y la fuerza para continuar adelante. Si tienes una Biblia, busca Juan 16 y quédate conmigo para ver a Cristo en su palabra. Ahora vamos a esta sección que tú mencionaste un poquito antes, David. Juan 16, comenzando en el versículo 16, él dice, un poco más. Y esa es una frase que aparece varias veces en el 16, ¿verdad? Pero un poco más y ya no me verán. Y de nuevo, un poco y me verán. Entonces algunos de sus discípulos se decían unos a otros, ¿qué es esto que nos dice? Un poco más y no me verán, y de nuevo un poco y me verán, porque yo voy al Padre. Por eso decían, ¿qué es esto que dice? Un poco. No sabemos de qué habla. Vamos a hablar de este texto y no vamos a leer el pasaje entero, pero vamos a cubrir ahora hasta el versículo 22 y hablemos un poco de lo que está pasando. ¿Qué vemos aquí? Jesús habla de un poco de tiempo, menciona tristeza y al final habla de gozo y de hecho habla en el versículo 22 de un gozo que nadie les quitará. Amén. Y usa una metáfora interesante de una mujer dando a luz. Ahora eso apunta a dolor real, ¿verdad? Eso es un dolor que es para las personas más fuertes en el mundo, que no son los hombres, son las mujeres, ¿verdad? Ahora, es a la vez un dolor que produce vida. Así que Jesús compara este momento con dolores de parto. ¿Qué nos enseña esta imagen sobre el sufrimiento en la vida cristiana? Número uno, que es parte de la vida cristiana. Es más, pudiéramos afirmar algo aún más radical. El sufrimiento es la metodología de Dios para realizar su victoria, para entregar su victoria. El siervo sufriente
es aquel que sufrió y sufriendo en la cruz alcanzó la vida a través de su obediencia como el siervo obediente. Y la referencia aquí, ¿verdad? Definitivamente, inmediatamente puede ser a la resurrección de Cristo, que Cristo por el gozo puesto delante de él soportó la cruz. Hebreos 12. Tenía un gozo, es decir, él sabía como una mujer encinta. La mujer sabe que en un momento va a tener que llegar ese momento de dolor, pero ella no está enfocada en el momento de dolor. Ella está enfocada en la alegría, el gozo que viene a través de ese momento y de ese proceso. Cristo así estaba enfocado en eso. Fue un sufrimiento y una agonía tremenda. Y pudiéramos también que desde ese punto de referencia inmediato hay un punto más amplio, que es ahora el Cristo que ha resucitado. Los discípulos se han alegrado con él, pero ahora nos corresponde a nosotros, como dice Pablo, cumplir los sufrimientos de Cristo en la iglesia, en su cuerpo. Es decir, es como un patrón y un modelo que Dios se va a glorificar ahora en su cuerpo a través de sufrimientos en este mundo, en esta época, en este mundo donde nos es contrario, ¿verdad? El mundo, Satanás, la carne. Sin embargo, porque ya tenemos el Espíritu Santo de Dios, la garantía de la salvación, la esperanza de una mejor resurrección, sufrimos con esperanza, porque aguardamos, como dice allá en los héroes de la fe, porque tenían una mejor resurrección, soportaron estas cosas. Wow. Por eso sufrimos y aguardamos y perseveramos. Wow, gloria a Dios, gloria a Dios. Este momento donde Jesús habla con ellos es emocionante, ¿verdad? Es emocionante porque Él está hablando de cosas que ellos no quieren oír, ¿verdad? No quieren oír que el Señor se va. Y ellos lo menos que quieren es que tomen a su amado rabino, su amado maestro, y lo lleven y lo crucifiquen como un criminal. Pero el Señor les está diciendo que ahora ustedes también van a tener aflicción, pero yo los veré otra vez. Y su corazón se alegrará y nadie les quitará su gozo. Necesitamos oír eso una y otra vez, porque eso no es solo, como dijiste, David, no es solo la resurrección. Sí, claro, ellos se gozaron al ver a Cristo resucitado, pero está hablando de lo máximo, de como decía Pablo, es mejor para mí estar con el Señor. Es mucho mejor. Pienso, y esto lo he contado otras veces, pero pienso en este mártir Ignacio, que él escribió varias cartas a sus amigos cuando lo iban llevando a Roma para matarlo. Y él les dice, por favor, no traten de convencerme de huir. No traten de convencerme porque, dice, yo quiero obtener lo que el Señor tiene para mí. Dice, que vengan los dientes, que las garras me destruyan el cuerpo, trituren los huesos. Dice, pero déjame obtener a Cristo. Ese es el gozo que nadie les quitará. Entonces, ¿qué no podemos enfrentar en esta vida si tenemos al Señor? Pues hay la fe que vence. Amén. ¿Qué no podemos enfrentar si tenemos ese Espíritu, nuestro Consolador, que nos recuerda las palabras de Cristo, que nos apunta a la realidad de la salvación? Sí. Gloria a Dios. Eso podemos, porque Él está con nosotros. Práctico, más poderoso para la iglesia que poder tener y recibir esa predicación por el Espíritu de nuestra herencia eterna. Wow. Y nuestras riquezas en gloria en Cristo. Eso nos llena de alegría, de gozo, de fuerza para esta vida. Por eso digo que es práctico. Sí. Las personas, porque nos enfocamos mucho, por lo menos yo particularmente en mi ministerio, en estar apuntando a Cristo, a nuestra herencia, a nuestra unión con Él, a nuestra esperanza en Él. Pero pastor, ¿ahora qué hacemos? Sí, ahora vamos a perseverar con la fuerza y la energía que nos da esta esperanza para las vocaciones diarias que Dios nos ha llamado. Sí. Pablo dijo en Gálatas 2:20, con Cristo he sido crucificado. Ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Wow.
Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Wow. Bueno, seguimos. Juan 16, el 23 al 28 dice, en aquel día no me preguntarán nada. En verdad les digo que si piden algo al Padre en mi nombre, Él se lo dará. Hasta ahora no han pedido en mi nombre. Pidan y recibirán para que su gozo sea completo. Estas cosas les he hablado en lenguaje figurado. Viene el tiempo cuando no les hablaré más en lenguaje figurado, sino que les hablaré del Padre claramente. En ese día pedirán en mi nombre y no les digo que yo rogaré al Padre por ustedes, pues el Padre mismo los ama, porque ustedes me han amado y han creído que yo salí del Padre. Salí del Padre y he venido al mundo y de nuevo dejo el mundo y voy al Padre. Wow. ¿Qué vemos en esta sección? Es como que Cristo está anticipando la ruptura del velo. Está anticipando que se abre un camino nuevo a la misma presencia de la gloria del Padre. Explica por un momento qué quiere decir cuando hablas de la ruptura del velo. Sí, allá en el templo, recuerdan el templo hecho por Moisés que tenían los judíos después fue destruido por los romanos. Pero ese templo que primero fue un tabernáculo era como una réplica de un templo no hecho de manos. Y era para enseñarnos, para prepararnos para lo que venía, ¿verdad? Ya desde el tiempo de la promesa. Y estaba el lugar santísimo que estaba separado del resto de ese templo interno por una cortina gruesa. Y allí estaba el arca, los querubines representando la presencia de Dios en el tabernáculo celestial donde los querubines le adoran en aquella gloria manifestada, ¿verdad? No creada, la gloria de Dios manifestada en el tabernáculo de los cielos. Pues ese lugar santísimo tenía este velo donde solo el sumo sacerdote podía entrar una vez al año para hacer, como se dice, reconciliación por el pueblo. Es decir, para reconciliar al pueblo con Dios. Esa entrada a ese lugar santísimo representaba que ahora el hombre tenía acceso a la presencia de Dios, a la gloria de Dios, a la vida de Dios. Pero permanecía el velo. A la morada de Dios. Mientras el velo estaba, todavía se estaba testificando que el tiempo no había llegado. Que se esperaba un tiempo donde ese lugar iba a ser abierto. Después en Hebreos escuchamos que nosotros tenemos entrada por la carne de Cristo, ¿verdad? Al lugar santísimo. Y ahora tenemos un acceso eterno por gracia a la misma presencia de Dios. Wow. El Padre ahora nos ha revelado más claramente, porque tenemos una intimidad mayor con Él, y esto basado en la gracia y la misericordia de Cristo. Entonces, lo que vemos aquí en esta sección, David, es acceso al Padre, algo que viene a través de la cruz. Tremendo. Entonces, ¿qué cambia? ¿Qué cambia para los creyentes? La obra de Cristo abre un acceso directo al Padre. Vamos a hablar de los versículos 23 y al 25, porque creo que es importante hablar de estos versículos que a veces la gente tergiversa como para decir que lo que tú pides, si tú insistes, Dios te lo va a dar. ¿Es eso lo que está enseñando aquí? No. No creo. Una vez más, esta es la continuidad y el cumplimiento de la obra de Dios, del Padre en el Hijo a través del Espíritu Santo, de poder abrirle el reino, ¿verdad?, a los hombres. Abrirle la gloria de los cielos a los hombres. De eso se trata. No es que ahora todo lo que tú quieras en términos terrenales y materiales, tú vas a pedir o vas a obtener. Dios ha prometido que va a suplir nuestras necesidades y que va a suplir a veces más allá de lo que nosotros, ¿verdad?, podemos pensar. El Señor ha sido tan bueno y suple nuestras necesidades, y le importa que nosotros le pidamos. Él no está en contra de eso, pero ¿qué es lo que nos recuerda el Señor? No seáis como los gentiles, que simplemente sus oraciones tienen que ver con cosas terrenales y materiales. Nuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Sí. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Eso es en lo que hay el sí y el amén. Cada vez que tú buscas el reino de Dios,
donde Cristo está sentado a la diestra del Padre. Cuando tú buscas las cosas del Padre que están en el Hijo, cuando tú quieres las cosas de su Espíritu, cuando tú quieres el fruto de su Espíritu, quieres ser conformado a su imagen, quieres crecer en fe, en esperanza, en amor, Dios dice sí, amén. Y cuando tú las buscas, el Señor las concede. Amén. Wow. Bueno, versículo 29 dicen los discípulos, ahora hablas claramente y no usas lenguaje figurado. Ahora entendemos que tú sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por esto creemos que tú viniste de Dios. Y Jesús les respondió, ¿ahora creen? Miren, la hora viene y ya ha llegado en que serán esparcidos, cada uno por su lado, y me dejarán solo. Y sin embargo, no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tienen tribulación, pero confíen, yo he vencido al mundo. Amén. Ahora vamos a hablar de esta última sección. Los discípulos dicen, ahora creemos, y Jesús responde, casi burlándose de ellos, ahora creen. Ustedes no saben lo que viene. Una vez más, ellos ya como, ok, ya lo tenemos, ya lo entendemos. Sí. Cuando el Señor está diciendo, van a tener que recibir el Espíritu. Sí. Y ellos ya se quieren anticipar, ¿no? Sí. Como diciendo, ok, ya entendemos por nosotros mismos. Sí. Van a ser esparcidos. Sí, se dispersarán. Ajá. Y lo abandonarán. Solo el único discípulo que se quedó hasta el final fue Juan. El discípulo amado que estaba ahí junto a María cuando Cristo estaba en la cruz. Pero los demás, otra vez Judas lo traicionó, Pedro lo negó y los demás se desaparecieron, salieron corriendo, menos Juan. Pero, ¿qué nos enseña este momento sobre la diferencia entre la confianza sincera y la fe probada? Es solamente en dependencia de la obra del Espíritu Santo y la victoria de Cristo podemos encontrar esa paz en medio de las tribulaciones para poder confiar que Él ha vencido. En otras palabras, mi victoria nunca puede ser y salir de mí mismo, de mi propia iniciativa, de mi propia fuerza, de mis propios recursos. Y eso es lo que tendemos a hacer. El Espíritu Santo nos va a redireccionar una y otra vez a confiar en aquel que ya venció al mundo y a confiar en aquel consolador que nos entrega su paz y la fuerza para continuar adelante. Que separado de esa obra trinitaria, en estas operaciones inseparables, nada podemos hacer. Wow. Mis hermanos, yo pienso, y esto es algo, creo que es algo personal, pero que todos podemos entender y aplicar. Ellos se creían fuertes, ¿verdad? Ahora creemos, ahora entendemos, ahora estás hablando claro. Y en ese momento lo que el Señor les dice es que no crean que entienden muy bien porque pronto van a salir corriendo, ¿verdad? Déjame reflexionar un poquito en esto ya para ir terminando. Pero yo pienso en estos discípulos que se creían muy fuertes y que después se dispersaron y pienso en mí mismo. ¿Cuántas veces yo le he dicho al Señor, Señor, ya este pecado nunca más voy a hacer esto, nunca más voy a hablar de esta manera, nunca más voy a pensar de esta manera. Y con el tiempo me desilusiono con mí mismo, ¿verdad? Y viene esa sensación de vergüenza y de dolor porque veo que no soy la persona que quiero ser, ¿verdad? Y hay algo necesario, algo que tenemos que aprender y es a vivir nuestras vidas agarrados del Evangelio, descansando en Cristo. Estos hombres se dispersaron, ¿verdad? Ellos huyeron, pero el Señor no los abandonó. El Señor, cuando resucitó, los llamó otra vez. Ellos les ministró. Y Pedro, el que lo negó, el Señor los restauró tiernamente. Y yo creo que esa experiencia de caer y ser restaurado, y después caer otra vez y ser restaurado, que es la experiencia humana, cuando se vive entendiendo el Evangelio con una idea clara de lo que es lo que Cristo ha hecho, eso es lo que nos fortalece en la vida. Y yo le doy gracias al Señor por eso, porque he aprendido que al final de todo,
final de la historia, fin de cuentas, no sé cómo decirlo, pero lo máximo es que Cristo murió por mí. Lo máximo es que su sangre me limpia de todo pecado. Lo más grande que yo sé es que tengo vida en Jesús a pesar de quien yo soy. Y ese es el evangelio. Y doy gracias al Señor por su Espíritu Santo que me reveló a Cristo, por su Espíritu Santo que continúa aplicando ese evangelio a mi vida y a mi corazón para descansar en él. Y mi hermano, si hoy tú eres un pastor, yo quiero animarte a entender que la obra de la iglesia, la obra tuya es obra del Espíritu Santo. No es algo que tú tienes que hacer, lo hace Él. Esa noche antes de la cruz, Jesús no le prometió a sus discípulos una vida fácil, les promete algo mejor, su Espíritu, un gozo que nadie puede quitar y una victoria que ya está asegurada. Y te dejo con estas últimas palabras de Jesús en el versículo 16. En el mundo tendremos aflicción, pero Cristo ya venció al mundo. Créelo. Amén. Mi hermano, tú y yo no somos tan fuertes como pensamos, pero esa no es la buena noticia. La buena noticia es que Cristo murió por ti y no te suelta, aun cuando tú fallas. Y en este mundo tendrás aflicción, pero Cristo ya venció. Oremos. Padre, otra vez te damos gracias por todo lo que has hecho por nosotros por medio de tu Hijo Jesús. Padre, te damos gracias que a pesar de las aflicciones, a pesar de las tribulaciones, Señor, sabemos que tenemos la victoria asegurada en Cristo Jesús. Ayúdanos a siempre correr a ti, a descansar en ti y a recibir esas fuerzas y esa paz que solo tú nos puedes dar. Y hoy te pido por todo aquel que no haya creído, que hoy sea el día de salvación, que hoy se arrepientan y pongan su fe en el único que puede salvarnos. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén. Soy el pastor Dani Rojas. Te invito a que me acompañes mañana en esta serie El Día Antes de la Cruz. El Faro de Redención. Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo.